Bueno, si quieren, empezamos. Creo que tenemos un buen número de asistentes. Es probable que se vayan uniendo más, pero en beneficio de la puntualidad y de nuestros ponentes, creo que podemos iniciar esta sesión. Agradecemos mucho a todos los que se han reunido. Sabemos que también muchos tienen la ilusión de podernos reunir presencialmente próximamente. Esperemos que sea pronto. Estamos viendo cómo poder organizar un evento donde nos podamos ya finalmente reunir personalmente y poder convivir. Esperemos que lo podamos organizar próximamente y les avisaremos sobre los detalles del evento, pero en esta ocasión tenemos como evento la presentación de un libro. Es un libro, creo que se me hace un libro novedoso. Yo no había visto un libro de esta naturaleza en México que toque este tema. Creo que es muy valioso contar siempre con literatura en cualquier tema, pero particularmente en materia de telecomunicaciones, y este enfoque que se le da sobre la introducción a los contratos mercantiles en materia de telecomunicaciones creo que es muy valioso. Y bueno, en esta cuestión hemos invitado a los autores del libro. Nos acompañan Ricardo Ríos Ferrer, es el coordinador de esta obra. Seguramente todos conocerán a Ricardo, pero me va a permitir hacer una breve semblanza, y posteriormente voy a hacer una breve semblanza de cada uno de los expositores previamente a que participen en su exposición. Está dividida la exposición y cada uno de los autores que están presentes con nosotros van a estar participando, tocando distintos temas, aunque entiendo que también la intención es tener un diálogo y que pueda fluir la dinámica en relación con la presentación, y seguramente pues si alguien tiene algunas preguntas, comentarios, pues también si pueden levantar la mano o a través del chat estaremos al pendiente para poder atender sus cuestiones. Ricardo es abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un LLM en Georgetown, tiene un diploma en telecomunicaciones por el ITAM, es doctorando por la Universidad de Salamanca, España, es socio fundador del despacho de abogados Ríos Ferrer, Guillén, Llarena, Treviño y Rivera, ha sido expresidente de la Barra Mexicana de Abogados. Ricardo, gracias por tu tiempo y por querer compartir con nosotros este libro. Ya nos darás también los detalles de dónde se puede encontrar, etcétera, detalles del libro en sí mismo. Y bueno, te dejo la palabra para tu exposición y posteriormente pasaremos con los demás autores. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Federico. En primer término, le agradezco a Federico y a todos los subcoordinadores de la Comisión de Telecomunicaciones, una comisión muy querida para mí, que yo tuve la fortuna de fundar hace ya muchos años bajo la presidencia de Alejandro Garrio, quien generosamente impulsó y apoyó este proyecto, y pues que ya de ser un comité pasó a ser una comisión, lo cual me da muchísimo gusto. Agradezco también la presencia de todos ustedes. Realmente son personas singulares por dedicarse a una actividad muy especial, muy especializada, que no todos los abogados en México o en el mundo manejan con profundidad. Y le agradezco también a mis colegas coautores y coautoras, Fernanda Palacios, Sonia Cancino, no está presente Pamela de Lucio ni Patricia Ríos Ruiz, y desde luego a Ramón Olivares. Les voy a contar un poco la historia de por qué se nos ocurrió escribir algo así. De entrada, pues se nos vino la pandemia encima. Si bien es cierto que nosotros estuvimos muy activos durante la pandemia por atender industrias esenciales como lo fueron, por ejemplo, las telecomunicaciones, pues habían muchos tiempos que pudimos haber utilizado de otra forma, tiempos ociosos, y en cambio nos decidimos a hacer una obra colectiva. Y durante la pandemia nos dedicamos a organizar las ideas, afinar el proyecto, y ya específicamente determinado,
a distribuir las tareas que cada quien asumió. Partimos también de la base que en esta materia, como bien dijo Federico, en México no existe ningún antecedente bibliográfico acerca de este tipo de contratos en particular. No obstante que son contratos que a diario todos nosotros celebramos con las empresas telefónicas, las empresas de televisión, etcétera. Y en México, desafortunadamente, existe una bibliografía muy escasa en materia de telecomunicaciones en términos generales. En las universidades y en las escuelas de derecho tampoco hay una materia específica que yo sepa, salvo algunas excepciones más a nivel de especialización, que versen sobre telecomunicaciones. De ahí entonces que la conclusión a la que llegamos era abordar el tema de una forma introductoria para poder inducir al lector hacia estos temas y poderle dar una pincelada de cómo se forman estos contratos, qué contratos son y en términos generales, qué es lo que subyace jurídicamente hablando por encima o detrás de nuestros teléfonos y de nuestros televisores y de nuestras computadoras. Verán ustedes que en este libro no tenemos fichas bibliográficas, no tenemos una bibliografía porque no existe en nuestro país. Y entonces decidimos abordar metodológicamente esto sobre la base de lo que existe en la normatividad, en la ley, en los lineamientos de IFT, en la jurisprudencia que ha habido al respecto, muy poca por cierto, en materia de contratos mercantiles en telecomunicaciones y de nuestra propia experiencia. Hablando de la experiencia, ciertamente agradezco aquí la presencia de muchos de ustedes porque de alguna manera son también coautores de este libro, puesto que todos estos contratos que hemos puesto aquí se han formulado sobre la base de negociaciones con abogados de las contrapartes, con abogados de nuestros propios clientes internos y juntos hemos desarrollado lo que hemos expresado en este libro. Entonces, este libro no hace más que plasmar en términos muy concretos lo que toda esta comunidad de abogados expertos en materia de comunicaciones hemos venido desarrollando a lo largo de los años. Por otra parte, es importante hacer ver que en materia de telecomunicaciones, la tecnología siempre va por delante del avance jurídico. Y entonces las leyes, los reglamentos, los lineamientos, las normas oficiales, etcétera, van rezagados respecto de la vertiginosa evolución que las telecomunicaciones vienen teniendo día a día. La única herramienta, desde un punto de vista jurídico, que nos permite darle contemporaneidad a ese avance tecnológico son los contratos, siempre y cuando estén dentro del marco legal. Esos contratos son la única forma como podemos plasmar en una relación jurídica esos nuevos desarrollos y esos nuevos avances. Y posteriormente, cuando hay conflictos, cuando hay solicitudes de interpretación o cuando la propia autoridad decide por su propia iniciativa normar alguna actividad, pues entonces veremos a toro pasado que se emitan lineamientos o normas oficiales. Si hay controversias, pues cuando las tenemos en tribunales federales, pues veremos en su momento jurisprudencia. De esta forma, donde realmente podemos constatar la evolución de las telecomunicaciones en términos jurídicos y de una manera contemporánea con su dinámica evolución, es a través de este tipo de contratos. En términos generales, como ustedes bien saben, las leyes y las normas que nos ocupan tienen dos diferentes tipos de contratos. Tenemos a los contratos administrativos y los contratos mercantiles. Los contratos mercantiles con base en la ley son los que tienen fines comerciales. Esos son los que abordamos exclusivamente en este libro. Los contratos en materia de telecomunicaciones con fines comerciales.
Y esto deriva del tipo de concesiones. Hay concesiones con fines sociales, con fines públicos, con fines comerciales. Y de ahí es de donde partimos para poder haber hecho esta recopilación y desarrollo de este tipo de contratos. Lo dividimos metodológicamente en dos grandes partes. Por un lado, los contratos que suelen establecerse entre concesionarios y usuarios finales. Y por otro lado, los contratos que se establecen entre concesionarios o autorizados y sus correlativos concesionarios o autorizados. Vale la pena destacar que estos últimos, los contratos entre concesionarios o autorizados, son los más complejos. Son muy técnicos y requieren de un gran periodo de incubación mental para poder expresar en un contrato lo que los clientes o la industria va desarrollando entre ellos mismos, como a continuación verán con las pláticas que les hará tanto Ramón como Fernando y Sonia. En este sentido, en términos generales, quisiera darle la palabra a Ramón, quien también hablará de algunos puntos generales respecto del entorno de la industria y cómo ha evolucionado desde que inició. Entonces, Federico, si quieres dar la introducción sobre Ramón y regreso luego con ustedes. Perfecto, gracias Ricardo. Bueno, Ramón es abogado por la Universidad de Guadalajara, tiene una especialidad en Relaciones Internacionales y Derecho Comparado impartido por el Consorcio para las Relaciones Internacionales y Derecho Comparado, una maestría en Derecho Corporativo por la Universidad de Guadalajara, también una maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, doctorando de Derecho por la Universidad de Enrique Díaz de León y es abogado general de Grupo Megacable desde el año de 1998. Bienvenido, Ramón, y adelante. Bueno, muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Ricardo. Mucho gusto a todos. Buenas tardes. Como comentaba Ricardo, bueno, esta obra nació cuando se dio la coyuntura de la pandemia, que siempre nos referimos a la pandemia y pues continúa, no ha terminado. Nos pusimos ahí, como lo comentó también Ricardo, pues a tratar de conceptualizar algunas ideas y plasmarlas en una obra que bueno, acaba de salir a luz, que es la de Introducción a los contratos mercantiles en materia de telecomunicaciones. Trató de ser una obra sencilla, de fácil manejo, que fuera de referencia. No se pretendía hacer una obra que abordara con demasiada amplitud, ni extensión, ni suma profundidad cada uno de los contratos, sino como el nombre de la obra lo dice, pues que fuera una introducción, que fuera un libro de referencia, tanto como para abogados de materia regulatoria, para abogados de otras materias y para no abogados. Es una obra que bien puede servir de base para profundizar más y que se escriba más sobre esta materia tan interesante como son las telecomunicaciones. Inclusive de uno solo de los contratos que se tratan en esta obra, y que no quiero decir que son todos, queremos que son todos, pero puede haber más porque es un sector pues tan dinámico que siempre un sector dinámico en cuanto a tecnología, un sector dinámico en cuanto a la pujanza, en cuanto a la economía, en cuanto a negociaciones tan robustas y tan complejas que se llevan, que puede dar lugar pues a nuevos contratos que pueden ser típicos, atípicos, innominados, etcétera, ¿no? Y sobre todo muchos contratos de joint venture que son para casos muy particulares que se pueden crear o hacerse para casos muy concretos de negociaciones. Es un sector que tiene alta interacción a nivel internacional, entonces también habrá otros contratos internacionales que no necesariamente se tratan en la obra. Puede ser, como yo les decía, una fuente inicial para que se escriba mucho más en la materia y que inclusive puede hacerse una obra
un libro sobre algún contrato en específico, contratos tan robustos como pueden ser los contratos de interconexión o los contratos de las ofertas de referencia, etcétera. Hemos visto cómo ha evolucionado entonces el sector de las telecomunicaciones. De empezar, yo recuerdo en aquellos entonces, estamos hablando del año 98, 99, que el Internet apenas se veía, que era un servicio muy incipiente, ¿no? O sea, inicial, que era un servicio que para ser un servicio conceptualizado de valor agregado solamente era el cable teléfono, porque si queríamos que fuera un servicio adicional, optar por el servicio adicional que implicaba un trámite extenso y de mucho tiempo, pues, ante la entonces Cofetel, que fuera de cable, pues era hasta mal visto. La competencia no era tan apreciada como hoy, que se exige una competencia real, una competencia tangible, y una competencia que pues todos tenemos a la vista entre el sector de las telecomunicaciones, que es un sector muy competido, un sector que puede llamarse hasta elitista, que es un puntual de la economía, participa en un porcentaje muy importante del PIB de México, y por lo tanto pues los jugadores en este sector son generalmente muy grandes. Entonces, como les decía antes, la diversidad de tipos de servicios cada vez mayor. En los contratos de telecomunicaciones, que si bien, como comentaba Ricardo, son contratos de naturaleza mercantil, que es el enfoque que tiene este libro, únicamente tratando de los contratos mercantiles, no obstante de su naturaleza mercantil, la libertad contractual está acotada por la regulación en la materia. Existe no una regulación, sino podríamos hablar hasta de una sobreregulación. Es un sector que tiene regulatoriamente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bueno, la Constitución, pero una gran cantidad de lineamientos, una gran cantidad de acuerdos, una gran cantidad de normas que exigen observarlas y estar muy atentos al momento de elaborar los contratos en particular. La obra, como les decía, no obstante todo esto, intenta estar redactada en forma sencilla. La manera, esta es la primera edición de la obra. Obviamente, yo después de que la terminamos de escribir hace algunos meses, la releí, recientemente la releí, y pues entonces encontré algunas erratas, por las cuales anticipo que seguramente encontrarán algunas de ellas. No obstante las mismas, creo que se deja leer la obra. Hay una que en lo personal, después de leerla, me dio algo de pena, que en la página 51 la encontrarán, que en vez de poner la preposición con A, pues dice como si fuera un verbo con HA. Disculpen de antemano esa rata. Pues es un sector que se ha movido, que se mueve. Es un sector que tiene mucha vida. Antes veíamos nosotros que la televisión tenía alta preponderancia, o sea, era un sector que todo el mundo recorría, era el que ocupaba los tiempos libres. Después lo hemos visto cómo ha evolucionado mucho el Internet, que ahora todos los operadores, como la compañía donde yo trabajo, la curva de superación del Internet hace algunos años la veíamos muy lejana. Hoy es el servicio que más suscriptores tiene y es la base por la cual se mueven algunas otras tecnologías. Como ustedes verán, pues se darán cuenta, hoy las nuevas generaciones pues no miran televisión, sino se enfocan a ver Internet, y a raíz de eso pues despliegan una gran cantidad de contenidos, suben, bajan contenidos. Hemos pasado de un single play a un doble play, triple play, cuádruple play, y hoy estamos llegando hasta el quíntuple play. Hemos visto cómo el sector como en el que yo me encuentro, pues veíamos como competencia algunas cuestiones como la llegada de Netflix, de Amazon, y ahora lo vemos como aliados. Vendimos servicios
con alianzas comerciales. Es entonces un sector dinámico. Este libro pretende estar a la vanguardia, contemplar todos los contratos con todas las actualizaciones necesarias sobre la materia, pero que tendremos que estar actualizando constantemente por el dinamismo del sector. Muchas gracias. Gracias Ramón. Pues sí, en efecto, como lo ha comentado Ramón, nuestra generación es la generación de las telecomunicaciones. Vamos, el celular, el iPhone, se introdujo hace apenas 15 años. Y no sé, algunos de ustedes lo recordarán, pero el correo electrónico apenas empezaba a inicios de los 90. De hecho, ahí está uno de mis socios, David Guillén. Él y yo manejamos justamente una de las empresas que en aquel entonces empezaba o era la única que manejaba correo electrónico en México. La realidad es que la evolución que ha tenido las telecomunicaciones de los 90, 95 a la fecha ha sido verdaderamente vertiginosa. Y a la par de esa evolución, tanto en infraestructura, en servicios, en tecnología, etcétera, a la par, su marco jurídico y contractual ha tenido que venir siendo contemporánea con ella. Como les decía antes, siempre la parte regulatoria va a la saga, pero no la parte contractual. Y ahí es donde en este rubro o en esta materia, los abogados que nos dedicamos a eso tenemos un reto enorme que enfrentar casi a diario porque tenemos que estar innovando constantemente. Puesto que no tenemos precedentes doctrinales, no tenemos necesariamente precedentes regulatorios ni jurisprudenciales, tenemos que acudir muchas veces al derecho comparado, que no necesariamente es suficiente. También en el derecho comparado, las autoridades regulatorias, etcétera, se ven rebasadas por lo vertiginoso del desarrollo de las telecomunicaciones, que pues nuestras únicas herramientas es regresar a lo básico, partir de ahí. Por esa razón es que rindo homenaje a un querido y admirado amigo que es Javier Arce Gargollo, porque en su obra Contratos Mercantiles Atípicos, pues él se adelanta a este tipo de cosas. Él ejemplifica algunos contratos mercantiles atípicos que le tocaron a él ver cuando escribió esta obra, que fue hace ya unos 30 años, quizás más. Pero es un excelente ejemplo de cómo retratar la realidad de contratos atípicos como son todos los contratos o casi todos los contratos de telecomunicaciones. Y retratarlos desde un punto de vista, pues no doctrinario, pero sí en una obra descriptiva de cómo operan y qué son este tipo de contratos. Para darles un ejemplo, quisiera ahora darle la palabra a mi socia Fernanda Palacios, quien nos va a hablar de un caso específico muy complejo. Y literalmente es algo que en la industria se le conoce como rocket science, porque sí lo es. Es el tema de las telecomunicaciones vía satélite. Entonces, allende el tema regulatorio, Fernanda nos va a platicar del tema contractual y en este caso, el tema contractual entre concesionarios o autorizados y entre concesionarios autorizados con usuarios finales. Entonces, Federico, si quieres introducir a Fernanda. Gracias, Ricardo. Brevemente, Fernanda es abogada egresada por la Universidad Panamericana, es socia de Ríos Ferrer, Guillén Llarena y Rivera, tiene una maestría en Dirección Jurídica de Empresas impartida por Cremades San Calvo Sotelo ADM Business School, Madrid, España. Tiene distintos diplomados, como en competencia económica por la UP, por telecomunicaciones y competencia económica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y también uno de Derecho de las Tecnologías por la Barra y la ICC. Bienvenida, Fernanda, y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, por permitirnos realizar esta presentación. Fede, gracias por organizar este evento. Y a todos los aquí presentes, colegas, amigos, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, si me lo permiten, la verdad es que quiero usar esta oportunidad para darle las gracias públicamente a Ricardo Ríos. Primeramente, pues por invitarme a participar en esta obra, pero
sobre todo por su apoyo y mentoría durante los últimos 15 años, un poquito más, de aguantarme, que no es poca cosa. Tengo la suerte de contar con un gran maestro y sin cuyo apoyo pues no estaría hoy en esta mesa, así que muchas gracias, Ricardo. Y bueno, pasando a tratar el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Nuestro libro, justamente uno de los capítulos en el que participé es el contrato de provisión de capacidad satelital. Los que me conocen pues saben que el tema satelital me apasiona, me encanta, así que no podía dejar pasar esta oportunidad para que viéramos este tema en esta obra, aprovechando obviamente pues toda la experiencia profesional que hemos tenido en este sector. Todos saben que la industria satelital pues tiene sus comienzos desde finales de la década de los 50 con el lanzamiento del satélite Sputnik. Obviamente un gran logro para la Unión Soviética, lo coloca a la cabeza en esta guerra espacial de aquella época, pero sin duda un hito para la ciencia y la industria de todo el mundo, pues a este lanzamiento le siguieron el lanzamiento de muchos más satélites y la consolidación de la industria satelital como la conocemos hoy en día. En la actualidad, por ejemplo, de acuerdo con la base de datos de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, tenemos alrededor de 8,000 satélites en órbita, además de otros 4,000 más o menos, ya no están en órbita, bueno, y continúan en el espacio. Quizá ahora basura especial, otro tema, pero bueno. Por ejemplo, no vale la pena mencionar el rápido despliegue ahora de los satélites de órbita baja, conocidos como LEOs, por sus siglas en inglés, que son un claro ejemplo de cómo esta industria se ha desarrollado exponencialmente y cómo han continuado innovaciones. Cada día los satélites se pueden hacer más pequeños, con sistemas de carga útil mucho más eficientes. Y tenemos participantes, grandes participantes en el mercado, como empresas como SpaceX, Amazon, OneWeb, que buscan dar servicios de conectividad a Internet y banda ancha digital. SpaceX es sin duda un gran ejemplo. Hoy en día cuenta con más de 2,000 satélites que ya están en órbita, con planes a corto y mediano plazo de desplegar otros 12,000 satélites, y en el largo plazo estoy segura que muchos más. México evidentemente no es ajeno a esta realidad. Iniciamos, digamos, la carrera satelital desde el 85 con el lanzamiento del sistema satelital Morelos, le sigue al final de la década de los 90 el sistema Solidaridad y ya más recientemente, alrededor del 2012, el sistema MEXSAT, conformado por 3 satélites. El MEXSAT-1, que lanza en su lanzamiento, es destruido. El MEXSAT-2, que sí está actualmente ubicado en una posición, la 116.8 este. Y el MEXSAT-3, o Bicentenario, actualmente se prestan servicios de seguridad nacional y cobertura social en banda KU y C extendida. Estos satélites, aunados a los satélites de uso comercial, que debo decir que sí tenemos satélites en posiciones orbitales mexicanas, operados por lo que era SatMex, ahora Eutelsat Américas, y otro más por QuetzSat del grupo de SIS, los grandes operadores del mundo, conforman, digamos, lo que sería el sistema satelital mexicano. No solo ellos, sino que también tenemos satélites extranjeros con cobertura continental o ya específica sobre el territorio nacional, que en conjunto con estos satélites nacionales pues conforman toda esta oferta satelital que tenemos en nuestro país hoy en día y que es clave en la prestación de los distintos servicios a los que accedemos hoy en día. ¿Qué observamos? Bueno, pues que la industria satelital es un sector indispensable en el desarrollo de las telecomunicaciones de cualquier país, con aplicaciones muy, muy relevantes, como podría ser la ampliación de banda ancha. Todos hemos escuchado de este apogeo, ¿no? De la 5G. Bueno, pues la 5G también requerirá de la capacidad satelital, no es nada más un tema de los móviles, estará presente la industria satelital ahí. Proyectos de esta administración como CFE Telecom, Internet para Todos, pues sin duda no serían posibles y no alcanzarán su objetivo si no cuentan con el apoyo de nueva cuenta de la industria satelital,
para justamente llegar a aquellas regiones del país donde la infraestructura terrestre no alcanza a llegar y se necesita precisamente de la infraestructura satelital para poder prestar servicios y lograr el acceso a tecnologías de acceso a la información y la comunicación. Pero bueno, los satélites también están en otros ámbitos, ¿no? Estudio de fenómenos naturales, sismos, huracanes tan frecuentes en nuestro país, efectos del calentamiento global, contaminación. Es decir, el tema satelital estará ahí presente en muchos ámbitos de nuestra vida. Y bueno, el tema es amplísimo, pero justamente en el libro, como su título lo dice, nos estamos enfocando en los contratos y lo que intentamos primeramente en Ricardo lo llama rocket science y la verdad es que a veces sí parece que está en chino. En este tema en particular, pues decidimos primero dar unas pinceladas para lograr entender cómo funciona un sistema satelital, cómo opera un satélite, los transpondedores que lo conforman, los tipos de satélites, si está ubicado en una posición orbital o en otra, las bandas de frecuencia. De ahí nos pasamos sin duda entonces a la regulación aplicable, sin enfocarnos en este tema, porque ojo, no es un libro enfocado en el tema regulatorio, pero era necesario abordar el tema también para poder entender el contexto de estos contratos, regulación tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para poder finalmente entonces sí adentrarnos al análisis del contrato, en particular de provisión de capacidad satelital, cuyo objeto pues es básicamente la provisión de segmento espacial, es decir, la transmisión y recepción de las señales desde hacia un satélite determinado que opera en determinadas bandas de frecuencia y que conforme esas características pues podrá ser utilizado para prestar algún tipo de servicio específico. Como decía Ricardo, a lo largo de este libro lo que observamos es, diferenciamos los contratos que celebran entre concesionarios únicamente y aquellos que se celebran con los usuarios finales. En el tema de la capacidad satelital observamos que se dan ambas modalidades. Me atrevo a decir que siguen habiendo más contratos entre concesionarios, en tanto que la capacidad satelital se ha convertido en un insumo en la prestación de servicios finales, servicios ya integrados por otros para la prestación de servicios finales, pero bueno, también hay redes privadas que ocupan esta capacidad satelital, donde sí estaría, digamos, el tratamiento de concesionario particular, y vendrán nuevos esquemas cada día más interesantes justo con estos satélites que les mencionamos de órbita baja y que buscan dar acceso de capacidad de banda ancha directamente al usuario, como los que son de Amazon y de SpaceX. Pero bueno, es un tema, los invito de verdad a echarle un ojo al libro. Aquí está justamente el detalle, no entro más para no aburrirlos demasiado, pero bueno, son contratos muy particulares y lo que intentamos aquí fue reflejar lo que hemos observado en la práctica durante nuestra carrera. Gracias. Gracias, Fer. Fíjense que en materia satelital les voy a platicar algunas anécdotas. En materia satelital, hay satélites que cubren, por ejemplo, el territorio norteamericano y el territorio mexicano. Y lo hacen a través de una posición orbital mexicana o bien de una norteamericana. Para que uno de esos satélites pueda bajar sus señales a territorio mexicano, si es un satélite en posición orbital americana, desde un punto de vista regulatorio se necesita que haya primeramente un tratado recíproco entre ambos países para que esto pueda ocurrir. Pues nos pasó, de hecho, una situación muy singular de un satélite que es el Quetzat 1, que está colocado en una posición orbital mexicana. Pero este satélite fue licenciado o autorizado para mandar servicios hacia Estados Unidos también por la Autoridad de Telecomunicaciones de Estados Unidos. Y resulta que aquí hay un conflicto de leyes interesante porque, y esto es regulatorio, ¿no? Tiene que ver, ahorita lo veremos con el tema contractual, pero el conflicto de leyes consiste en que para los norteamericanos un satélite será regulado por la autoridad norteamericana si fue licenciado por ella misma. Mientras que para nuestro derecho, un satélite es considerado mexicano y por tanto sujeto a la jurisdicción de las autoridades mexicanas
se ocupa una posición orbital mexicana o asignada a México por la OIT. Entonces aquí tenemos un satélite que tiene dos autoridades que coexisten y que llegaron a un acuerdo entre ellas para ver qué regula cada una de ellas, en donde en ese acuerdo nosotros mediamos y prácticamente negociamos ese acuerdo en Washington y en Eje Central, todavía cuando estaba ahí esa parte de ST, ni siquiera fue COFETEL, en donde logramos que ambas autoridades coexistieran respecto de un mismo satélite. Y era un tema que lo importaron del derecho marítimo, se le denominó abanderamiento del satélite, ¿no? Un tema aparejado también con los satélites, para que se den una idea, es que, como ocurre en muchas telecomunicaciones, hay muchos contratos mercantiles que giran o gravitan alrededor del servicio de telecomunicaciones. Por ejemplo, cuando se va a instalar la infraestructura, todo lo que tiene que ver con financiamiento, con garantías, hipotecas o prendas, fideicomisos, etcétera, que se utilizan para financiar todo el desarrollo de la infraestructura o de nuevos desarrollos. El tema aquí es que, por ejemplo, en el caso satelital, les voy a hacer una analogía con por ejemplo, con los bienes raíces. Los satélites, cuando se mandan al espacio, tienen que prevenderse al 100%. Un satélite consta, como lo dijo Fer, de 24 transpondedores. Cada transpondedor, imagínense ustedes que es un departamento y van ustedes a construir un edificio. Y entonces, los constructores de satélites prevenden cada departamento o transpondedor y con esa preventa financian la construcción del satélite, que generalmente anda del orden de los $300 millones. Ya que está casi totalmente prevendido, es entonces cuando lo mandan construir y lo lanzan. Mucho de la práctica de real estate se ha utilizado para el tema de la construcción y financiamiento de un satélite. Y es interesante este ejemplo porque, como les decía, no habiendo antecedentes ni doctrinales ni regulatorios al respecto, quienes se han dedicado a esto han acudido a la práctica en otras materias para poder extraer ahí elementos que les puedan ser útiles al momento de hacer un cuadro jurídico específico para esto. Finalmente, Fer nos hablaba de los satélites de órbita baja. Hay dos sistemas actualmente que ya que están empezando a desarrollarse. En México ya están autorizados dos, es Amazon Kuiper y SpaceX, Elon Musk. Y aquí lo interesante es que, a diferencia de los satélites geoestacionarios, que son los que todos conocemos, los satélites geoestacionarios son satélites muy grandes que ocupan una posición orbital. Una posición orbital es un cubo de 70 kilómetros por 70 kilómetros, donde pueden caber varios satélites. Y a diferencia de esos, los LEOs son literalmente miles de satélites. ¿Cuál es la diferencia? Lo explicamos en el libro un poco. El satélite geoestacionario gira con la Tierra, de tal suerte que su haz de cobertura siempre es la misma conforme va girando. Entonces, un satélite como el Quetzat ve hacia México y conforme gira la Tierra, el geoestacionario, por eso está estacionario, va girando con la Tierra y nunca pierde de foco al territorio mexicano. En cambio, los LEOs, o satélites de órbita baja, son miles, literalmente estas dos constelaciones que les digo, hasta se les llama constelaciones, son cerca de 10,000 satélites cada una, quizás más, creo que como 20,000, que constantemente van girando alrededor de la Tierra, no son estacionarios. Y al ir girando alrededor de la Tierra, cuando 3 o 4 o 5 dejaron de ver al territorio mexicano, ya están otros 4 o 5 encima. Y cuando estos giran, ya están otros 4 o 5 encima. De tal suerte que se asegura la continuidad del servicio. Y esa continuidad del servicio, como ustedes saben, es un elemento esencial en términos de la contratación con los usuarios, con otros concesionarios y también para la autoridad. Voy a pasar ahora a que nos dé una breve reseña también de contratos con concesionarios, referidos en esta ocasión a un ente especial, que es el agente económico preponderante en materia de telecomunicaciones. Uno de mis socios es experto en esto, David Guillén,
y él aborda el tema del agente económico preponderante en materia de radiodifusión. Y en materia de telecomunicaciones, como ustedes saben, pues es el grupo de América Móvil, está muy regulado y la libertad contractual que tiene está muy acotada, precisamente por las cargas regulatorias resultantes de haber sido declarado preponderante por el simple hecho de tener más del 50% del mercado. Entonces, dado que su libertad contractual está muy acotada, es que cuando ofrece servicios a otros concesionarios, los hace a través de lo que se le llama oferta pública de referencia. Y esta es previamente autorizada por la autoridad, dígase el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, Sonia nos va a hablar un poco sobre las ofertas públicas de referencia, para lo cual entonces, Fede, te paso el micrófono para darle una introducción sobre Sonia. Claro, gracias Ricardo. Sonia Cristina Peralta, abogada egresada de la Universidad Panamericana, tiene una maestría en Derecho y Empresa en Telecomunicaciones, Internet y Audiovisuales impartida por Cremades y Calvo Sotelo, ADM Business School en Madrid, España. También tiene un diplomado en Competencia Económica por la Universidad Panamericana y es asociada del despacho Ríos Ferrer Guillén, Yarina Treviño y Rivera. Bienvenida y adelante, Sonia. Muchas gracias, Federico. Primero que todo, también retomando un poco, quiero agradecerle a Ricardo por dejarme participar en la elaboración de este libro, que fue un ejercicio sumamente enriquecedor y más en tema de pandemia. Entonces, muchas gracias. Así como a todos los elementos que ayudaron a la elaboración de este libro, porque por ahí nos estuvimos echando porras. Entonces, también gracias a todos ustedes. Y pues a la barra que dejó también este espacio para que pudiéramos conversar sobre este libro, y pues a todos ustedes por darse un tiempo de escucharnos y tomar el interés en este asunto. Entonces, muchísimas gracias. Y por ahí, pues bueno, tomando un poco lo que platicaba Ricardo y también Ramón respecto a este sector de telecomunicaciones que es altamente competitivo, pues en 2014, como por ahí se acordarán, que fue declarado América Móvil como agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones, para lo cual IFT impuso una serie de medidas asimétricas, dentro de las cuales determinó que la comercialización de distintos servicios mayoristas a operadores tendría que hacerse a través de la publicación de ofertas públicas de referencia. Esto con el objetivo de evitar la afectación a la competencia en este sector y tal vez corregir algunos prácticas por ahí que encontraba, que igual y Ramón nos podría decir más al respecto, ya que seguro tiene muchísima experiencia en eso. Entonces, derivado de esto, las ofertas públicas de referencia pues también tienen el objetivo de dar publicidad justamente a los términos y condiciones sobre las cuales se contratan este tipo de servicios, disminuir el poder de negociación del agente económico preponderante, así como que estos servicios se presten a los distintos operadores del sector de forma no discriminatoria y en términos de igualdad. Entonces, justamente en el libro lo que ustedes van a poder revisar en este capítulo es un poco los detalles de estos antecedentes de dónde nacieron, cuál es el objetivo de estas ofertas públicas de referencia, todos los elementos que contienen estas ofertas públicas de referencia, tal vez como la determinación de tarifas, por ahí los servicios, la calidad y los niveles de servicios que tienen que prever las mismas, las disposiciones que están prohibidas para incluirlas dentro de estos documentos, como la determinación de algún tipo de exclusividades, ¿qué otra por ahí? La determinación de condiciones, tal vez para la compra y venta de servicios con otros operadores en este sector, los distintos servicios que son objetos de estas ofertas públicas de referencia, y todo esto con el objetivo de justamente limitar digamos que la participación que tiene el agente económico preponderante en estos sectores en específico. Gracias, Sonia. Bueno, en términos generales lo van a poder ustedes encontrar en el libro. Nosotros distinguimos al contrato de telecomunicaciones con fines comerciales, teniendo las siguientes características. Son innominados,
típicos algunos, atípicos otros, onerosos, de trato sucesivo, formales, en ocasiones de adhesión, bilaterales, conmutativos, colaborativos, generalmente aleatorios y son una vez contratos principales. El objeto de estos contratos es la transmisión e intercambio de datos punto a punto o punto a multipunto, que genera obligaciones de hacer, de dar o de no hacer, según sea el caso. Ahí podrán ver el análisis de cada una de estas características. Y algo muy importante es que, y sobre todo veo que aquí está mi colega expresidente de la barra, Carlos Loperena, en cuanto a la jurisdicción y la competencia, no existe limitación alguna para pactarla por lo que pueden ser tribunales judiciales o bien arbitrales. Es decir, es muy común el arbitraje en este tipo de contratos, de hecho es lo preponderante. Cuando se trata de contratos transfronterizos, como ocurre con la transmisión en la frontera, ya sea de fibra óptica o por vías ópticas como el láser o por microondas, suelen ser arbitrajes comerciales internacionales. Y la ley aplicable siempre va a ser la mexicana. Y esto también es muy importante. Ahí les explicamos por qué debe ser la mexicana en el libro. Por ejemplo, algunas de las razones son que la actividad de los operadores está regulada, requiere de un título habilitante, ¿no? Ya sea concesión o autorización, porque se trata de servicios públicos de interés general y así lo define la propia Constitución General de la República, porque son medios de transmisión inalámbricos mismos que son bienes del dominio público, cuando sea el caso. Porque la infraestructura alámbrica está adherida al suelo, dígase cables, torres, antenas. Porque el territorio sobre el cual se ejecuta el contrato es el mexicano, ¿no? Y pues evidentemente todas las normas que delimitan la libertad contractual, permitiendo, ordenando o prohibiendo ciertas obligaciones, provienen de la autoridad mexicana, en este caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En términos generales, como les comentamos, el libro no es exhaustivo respecto de todos los contratos que existen en esta materia en términos mercantiles. Es literalmente una introducción y como bien decía Ramón, empezaremos ya de una vez a ir preparando la siguiente edición a la que le habremos de agregar otros contratos que quizás no son tan usuales como los que están reflejados en el libro, pero que consideramos que sí pudieran enriquecer aún más la visión de quien se aproxime a esta materia a través de este libro, sea o no abogado, sea o no experto en este tema. Entonces, no sé si Ramón, ¿quieres agregar algo? Estás en mute, Ramón. Gracias, perdón. Creo que es una de las palabras más comunes ahora con la pandemia, ¿no? Con las videoconferencias, nos pasa a todos. Bueno, tratamos de abordar algunas cuestiones particulares, no solamente de los contratos, hay por ahí un par de capítulos, uno que habla sobre la naturaleza jurídica y qué cosa es la red compartida que fue concesionada al TAN como una red de redes. Cuando escribimos el libro, pues todavía no existía la parte de esta parte del concurso ni del rescate, pero considero que está totalmente actualizada, o sea, habla sobre la naturaleza jurídica, les digo, cómo se conceptualizó, cómo se creó esta red de redes, sobre la misma, cómo están montados, que habla otro capítulo distinto, pero que puede ser complementario, que habla sobre los famosos operadores móviles virtuales, que hoy están bastante en boga, cada vez surgen más. Hemos visto pues que los servicios móviles, la mayor parte de los mexicanos, salvo comunidades quizá muy aisladas, no tienen un servicio móvil. El otro día leía que más o menos el 76% de la población tiene ya acceso a internet.
hay algunas comunidades pues, a las que no llega. Ya nos referíamos también al objeto que también trata un poco el libro sobre el objeto del Internet para todos, ¿no? Que es cubrir esa mancha que hace falta y para lo cual el gobierno rescató propiamente al TAN. Entonces trata el libro también de ese capítulo de los operadores móviles virtuales. Nos dice qué cosa es un operador móvil completo, un operador móvil agregador, un operador móvil básico, un revendedor, y nos da ahí un esquema un poco para entender, sobre todo a la gente que no es abogados en materia de telecomunicaciones, pues qué cosa es cada uno. Como les comentaba, pues es un libro de consulta, como para recurrir y alguna duda que se tenga sobre la materia, bueno, pues ahí podrá dar una guía y llevará pues también a profundizar, a acudir a otras fuentes. Pero yo creo que el objetivo es ese, pues que sea una guía que se pueda consultar y sacar de dudas de una forma bastante amigable, como pretende esta obra. Gracias, Ramón. El libro, como les comentaba, lo dividimos en dos, ¿no? Entre los contratos entre concesionarios y autorizados con usuarios finales y los contratos entre concesionarios y autorizados con sus correspondientes similares. Entre los primeros, los que abordamos son los contratos de adhesión, que aquí mucho tiene que ver la NOM 184, la Ley Federal de Protección al Consumidor, etc. Y ahí hablamos del servicio de telefonía fija, del servicio de telefonía móvil, y damos algunos ejemplos de contratos de adhesión en una y otra materia. También hablamos del servicio de provisión de acceso a Internet. Igualmente, tratamos el tema del tipo de contratos con la televisión restringida, ya sea por cable o satelital. Y después nos pasamos a los contratos entre concesionarios y autorizados, que es la parte más vasta. Ahí el tipo de contratos que hacemos es, además de dar una introducción, hablamos de los, como dice Ramón, de los servicios móviles y operadores móviles virtuales, del arrendamiento de redes públicas de telecomunicaciones. Aquí tratamos el uso compartido de infraestructura, arrendamiento de enlaces dedicados, arrendamiento de inmuebles federales con infraestructura pasiva, arrendamiento de espectro radioeléctrico, servicio de usuario visitante. También tratamos el tema muy común y muy oculto, porque pocas veces se trata, y este es un ejemplo de cómo extraemos de otras figuras jurídicas vehículos para poder plasmarlos en estas relaciones, como es el caso del usufructo y fideicomisos respecto de redes públicas de telecomunicaciones. Igualmente, hablamos del contrato para la transmisión de contenidos audiovisuales, en donde, por ejemplo, tratamos el famoso tema de must carry, must offer. Hablamos de, como ya lo dijo Fer, los contratos de provisión de capacidad satelital, los contratos, las ofertas públicas de referencia y los contratos para el uso de la red compartida. Por último, algo que es importante tocar y que ha sido muy recurrente es el tema que también introdujimos un capítulo ahí por su importancia, de las acciones colectivas en materia de telecomunicaciones que derivan de los contratos entre concesionarios o autorizados con el usuario final. Han habido muchísimas acciones colectivas, prácticamente casi todas ellas, el 90%, 95% enderezadas por parte de Profeco, que tiene incluso una subprocuraduría de telecomunicaciones nada más. Y estas acciones colectivas en materia de telecomunicaciones, muchas de ellas han dado pie a que la Suprema Corte de Justicia, en pleno o en alguna de sus salas, emita jurisprudencia interpretando al Código Federal de Procedimientos Civiles, que contiene toda la normatividad relativa a las acciones colectivas de muy diversa manera, ¿no? Pero podemos afirmar que las acciones colectivas más vastas, de las que mayor cantidad hay en nuestro país, son las que se refieren a telecomunicaciones y generalmente interpuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor. Sin más, no sé si quieran agregar algo, Fer,
Sonia. Solo me permito ver, verán en los mensajes el anuncio, el link que ya subió Sonia, donde pueden comprar su libro para que cuando logremos hacer el evento presencial y nos logremos ver, podamos firmarlo, por favor. Bueno, eso fue un comercial. Bueno, Federico, no sé si habiendo cumplido la hora, quisieras que pasemos a preguntas, respuestas, comentarios de quienes gentilmente nos acompañan. Claro, sí, muchas gracias a Ricardo, Ramón, Fernanda, Sonia por su tiempo, por los comentarios que hicieron y felicidades por el libro. Yo ya compré el mío, está. Ya después me lo tendrán que firmar. Veo que Carlos está levantando la mano. Por favor, Carlos, adelante. No tengo ninguna pregunta. Es un libro que lo tendré que leer. Creo que es un instrumento indispensable en nuestros despachos, porque es un libro de consulta, es un libro práctico. Yo los felicito de que hagan esto, porque sí nos dan ya muy digeridas muchas cosas. Conozco la calidad profesional de los autores, me da mucho gusto que además dentro del colegio lo hagan, porque es parte de nuestra actividad. Y pues lo que yo quería era realmente felicitarlos y decirles que puede ser un segundo paso en ese libro de Javier Arce, que aunque tiene 30 años de escrito, lo va actualizando. Ustedes van a tener que actualizarlo más seguido, porque es una materia muy cambiante y por supuesto yo estoy muy reconocido hacia ustedes por esto y les agradezco que me hayan invitado a oírnos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Carlos, igualmente no sé si alguien más tenga quiera comentar algo, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Edgar, por favor, bienvenido. Tienes tu micrófono apagado, Edgar. Disculpa, sí, es que me estaba poniendo los audífonos. Bueno, pues yo antes que nada quiero felicitar a los autores del libro, Fernanda, que tengo el gusto de conocerla, Sonia, no tengo el gusto, felicidades, Ramón, y desde luego Ricardo, que fue el director de esta orquesta, ya lo veo, ahí organizando toda esta obra literaria jurídica que abona pues al sector de telecomunicaciones. Fíjense que así nada más como dato, mujeres que han escrito temas de derecho de las telecomunicaciones, pues nos van ganando a los hombres, porque está Clara Luz, está Irene Levy, Cristina Casanueva, que tiene un libro, y ahora se suma Fernanda y esta Sonia. Y bueno, pues felicidades, Ricardo, felicidades, Ramón. Fíjense que yo doy clases de Derecho de las Telecomunicaciones y este libro me lo van a agradecer mucho los alumnos porque doy en Derecho Público y Privado. Y los de privado, híjoles, pues les metes ahora a Derecho Administrativo y sí les cuesta trabajo, y esto verdaderamente lo van a agradecer los alumnos de Derecho Privado, porque son contratos de las telecomunicaciones muy interesantes. Me llama la atención que citaron los contratos de arrendamientos con sitios públicos, ¿no? O sea, con inmuebles federales para rentarlos, esos espacios que les pusieron a disponibilidad. Yo no sé si dentro del libro ustedes más o menos tendrán el dato de cuántos inmuebles federales se rentaron, se llegaron a cerrar estos contratos de arrendamiento para instalar infraestructura pasiva. Pregunta ahí al que le tocó esa parte. Y en el tema de los contratos de adhesión, si por ahí, no he leído el libro, ya lo acabo de encargar. Lo compré, no lo compré en electrónico, porque ahorita ya lo tendré aquí, pero lo compré, prefiero leer en físico. Yo no sé si cuando tocan el tema de los contratos de adhesión, hay algo que citen de esta facultad de la Profeco, que siempre he criticado mucho, que primero te autorizan el registro del contrato de adhesión, que es una autorización, y luego hay un artículo 90 bis,
Voy a bajar la mano. El 90 bis, que dice que si una vez registrado lo vuelven a leer y le encuentran algo irregular, pues lo cancelan y utilizan procedimiento de sanción. Yo no sé si tocan ese punto por pregunta. Bueno, pero nada, felicidades por el libro, lo voy a leer con especial interés. Y pues es todo. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Simplemente rápido para responderte. Sí, sí han habido varios casos de arrendamiento de sitios federales. A nosotros nos tocó, por ejemplo, con Telecom, arrendar terrenos que ellos tenían en Iztapalapa y otro en Hermosillo para instalar antenas satelitales. Y entonces ahí se instalaron antenas satelitales en esos terrenos mediante un arrendamiento. Y lo mismo ha venido ocurriendo con CFE Telecom. También hay cierta coubicación ahí en algunos de sus sitios respecto de lo que comentabas del arrendamiento de instalaciones federales. Creo que tenía Carlos Peraza, creo que había levantado la mano. Buenas tardes, efectivamente. Muchas felicidades a todos por el libro. Yo soy de la generación de Edgar. Necesito leerlo en físico, más que en electrónico. Y yo quería agradecerles por la aportación. La realidad que tenemos muchos años de conocerlos y de apreciar esa amistad. Y desde los primeros días que platicábamos, mucho ver tarifas de interconexión, en algún momento red compartida, pero cuando me platicaban de los satélites, me acuerdo que yo iba entrando al sector y era algo para mí como fascinante, como que me sacaba de mi día a día y decía yo, ¿cómo puede funcionar esto? Y los veía tan convencidos del funcionamiento, de la experiencia que tenían, que hoy lo están reflejando dentro de otros temas en este libro. Entonces, con muchísimo gusto lo vamos a leer, porque efectivamente falta bibliografía en esta área de la especialidad de telecomunicaciones, donde todos los días se resuelven problemas y algunos, como dicen, rocket science, porque la realidad que de entrada no tienen solución y todavía cuando lo solucionas, sigues pensando que no la tenía. Entonces, felicidades por entrarle a un tema tan interesante y por supuesto, ya que lo leamos el libro, nos sentaremos a comentarlo con más detalle. Gracias por la aportación. Muchas gracias. Fíjate que un tema frontera que tiene que ver con la segunda pregunta de Edgar es, y esto ocurre, por ejemplo, en los operadores móviles virtuales, que hay unos lineamientos al respecto. Estos lineamientos acotan la libertad contractual y regulan esa relación contractual. No obstante ello, se hacen los contratos de naturaleza mercantil. Sin embargo, ha ocurrido que un incumplimiento bajo el contrato puede a la vez ser un incumplimiento regulatorio. Y entonces puede la autoridad sancionar por ese incumplimiento regulatorio, independientemente de que ocurra una causal de incumplimiento con los daños y perjuicios o las penas convencionales que se hayan pactado. Y esto ha sido motivo de arbitrajes, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay puntos de intersección entre los contratos mercantiles y el aspecto regulatorio respecto de mismos temas, como es el caso de los incumplimientos. No sé si alguien más haya levantado la mano. A mí me gustaría aprovechar para preguntar un tema que va de la mano un poco con lo que comentaba Edgar en relación con el tema de la intervención de la Profeco y la inscripción de los contratos de adhesión ante la Profeco. Y veo que señalan en el libro que no todos los contratos se tienen que inscribir y hay ciertos contratos en los cuales no necesariamente se tienen que escribir. Entonces, creo que es un punto relevante que quería ver si alguno de ustedes pudiera platicar un poco sobre el tema. Sí, cómo no. Fer, ¿quieres responderle? Sí. Tienes tu micrófono puesto, Fer. No. Le está fallando su internet. Le está fallando el internet.
Si quieres, posponemos la respuesta a esa pregunta que Fer la maneja muy bien. Claro. Y quisiera que ella la respondiera en lo que arregla su internet, hablando de telecomunicaciones. No son perfectas. Y en lo que ella arregla su internet, si quieres, podemos pasar a la pregunta de alguien más. Hay una en el chat, de Luis Osuna. A ver. Ya la viste, Federico. Sí, gracias. A ver, sí. Sí. Espera, Fer, pon tu micrófono porque estás entrando mal. Le puedo poner el audio. Hay que apagarle el micrófono. No puedo, no sé por qué. Oye, déjame. Ya salió, a ver si se vuelve a conectar. Gracias. Bueno, perdón, ¿cuál era la pregunta? La pregunta que hace Luis Osuna en el chat es si me tocan... permiten, adelante. si me Luis. permiten de todas maneras felicitar y saludar a los ponentes, a ti Federico también felicitarte por esta iniciativa y les preguntaba nada más de, pues hay tantos temas en telecomunicaciones que se pueden abordar y que son muy interesantes. Propiamente yo hice mi tesis hace algunos 15 años en materia de protección al consumidor en temas de telecomunicaciones y que era pues un parteaguas, pero bueno, cuando estaba en aquellos años del otro lado en el grupo de América Móvil. Pero ahora mi pregunta, que estoy del otro lado, es, me interesa mucho saber si tratan en este libro, desde luego que lo voy a comprar, aunque lo traten o no, pero saber si hablan algo de esta figura tan relevante en la compartición de infraestructura, que son el esquema del IRU, ¿no? El esquema de los contratos de IRU que pues lo hemos platicado ahí el doctor Ramón Olivares y yo, de la naturaleza jurídica de estos contratos, y es muy interesante. Sí, como no. Ramón, ¿quieres responderle? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por tus comentarios, tu participación, tu pregunta. Bueno, hay un capítulo que se refiere al arrendamiento de redes públicas de telecomunicaciones. Ahí tratamos el tema del servicio, del arrendamiento del servicio de usuario visitante. Y hay otro tema particularmente enfocado a lo que preguntas, pero que lo tratamos como arrendamiento de infraestructura y como arrendamiento de enlaces dedicados. Y bueno, como parte de todo de ese tipo de arrendamientos, lo que se preguntaba anteriormente sobre el arrendamiento de inmuebles federales como infraestructura pasiva, y también tratamos el arrendamiento de espectro radioeléctrico. De esa forma los abordamos esos temas, Luis. Perfecto, les agradezco mucho y felicitaciones de nueva cuenta. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues ya tenemos a Fer. ¿Quieres entonces hablar sobre el tema de Profeco? Sí, perdonen, tuve problemas de conectividad. Si no me equivoco, la pregunta era respecto a la excepción de aquellos contratos que no eran sujetos de registro en Profeco, ¿no? En términos del NOM 184. Nuestra experiencia, y fue justamente derivado de un par de confirmaciones de criterio que presentamos al instituto, y conforme a la cual llegamos a la conclusión que aquellos contratos en donde no se trata de un contrato de adhesión que esté sujeto a una negociación, donde las partes estén en una posición de igual a la negociación de los términos del contrato, entonces no clasificaría como tal como un contrato de adhesión y por tanto no sería sujeto de registro y de previa aprobación por parte de Profeco. Como recordarás, Fede, inicialmente los contratos eran registrados, revisados y aprobados por el propio regulador. Y cuando surge este tema de la NOM 184, se pasa esa facultad ya directamente a Profeco. Y bueno, pues hasta ahora, derivado de esa confirmación de criterios, es el criterio que hemos quedado con distintos clientes.
Muchas gracias por los comentarios y creo que Edgar, tenías levantado un comentario. Federico, muchas gracias. Sí, muy rápido. Nada más, los contratos de arrendamiento para utilizar inmuebles federales, sí se está utilizando el acuerdo del INDAVI, donde establece, es un acuerdo y luego establece los lineamientos para que se puedan, lineamientos técnicos, si mal no recuerdo, para que se puedan utilizar estos. Y el mismo INDAVI establece un método para obtener el precio del arrendamiento, que además hasta donde yo entendía era más barato que el comercial, ¿no? Entonces no sé si con base en ese acuerdo fue del 2017, no, fue 2017 ese acuerdo, no sé si es del 2017. Sí. Creo que sí. Fíjate que en el caso particular, por ejemplo, del arrendamiento que vimos, porque vimos varios. Uno fue con Telecom, otro fue con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Uh-huh. No sé, fueron arrendamientos que se celebraron antes de que se emitieran esos lineamientos del INDAVI, ¿no? Pero el INDAVI sí intervino en aquellas ocasiones. Sí hizo una evaluación sin lineamientos previos, con base en sus facultades que existían, y se hizo una evaluación respecto de la renta que habría de cobrarse. En el caso del Aeropuerto de la Ciudad de México, como es todavía propiedad federal, no está concesionado, ahí pues, prácticamente la negociación fue con la ST, ¿no? Entonces, ni siquiera fue con Aeropuerto Servicio Auxiliar, aun cuando eran los responsables, pero materialmente hablando fue con la subsecretaría. Muy interesante, pues es que habría un chorro de casos. Se me ocurre, oye, y por ejemplo, todo lo que es estos contratos para adquirir todo lo que es los contenidos por internet, el streaming y demás, eso no le corresponde, eso no entran en los contratos de adhesión y tampoco lo regula nadie, ¿no? Pero sí lo citan ustedes en su trabajo. Mira, sí lo citamos, aunque no de manera preponderante, porque el streaming es un servicio encima de varios servicios, sí, ¿no? Entonces es un servicio que se presta a través del servicio de acceso a Internet. Ha habido toda una polémica respecto de la regulación del streaming, y esa polémica ha tenido varios vértices. Uno de ellos muy importante es si los servicios de streaming, particularmente los de televisión, díganse Netflix, HBO+, Disney+, todos estos, compiten o son sustitutos de los servicios de televisión por cable o televisión vía satélite, ¿no? El IFT a la fecha ha considerado que no son sustitutos, que no compiten, ¿no? Y por lo tanto se ha abstenido de regularlos. La única regulación que hay ahí, digamos, es la de derechos de autor, claro, que es la que tiene que manejarse. Y por otro lado, en los Estados Unidos, por ejemplo, el streaming sí se le considera sustituto, ¿no? Y tiene alguna regulación. Esto se ha vuelto cada vez más importante porque ya algunos servicios de streaming, por ejemplo, si tú abres Prime Video, ya puedes ver ahí las noticias de TV Azteca en vivo. Y puedes abrir Apple Más, donde vas a poder ver deportes en vivo, béisbol, etcétera. HBO Max te pasa fútbol americano, Stars te pasa la Copa Europea, en fin, de fútbol. Antes no se metían a transmitir a través de streaming eventos deportivos en vivo. Ahora ya. Y esto es algo que acaba de suceder apenas el año pasado en México y ya particularmente este año, ¿no? Entonces, yo creo que conforme esto se vaya incrementando, quizás el IFT cambie de opinión y considere que este tipo de servicios de streaming sí son sustitutos de la televisión abierta y de los servicios de televisión por cable.
Cabe señalar que la participación de mercado de los servicios de streaming en relación con la televisión abierta, etcétera, es cada vez mayor. Todavía no es así enorme, pero es cada vez mayor. Tiene una tendencia ascendente. Mucha gente, quizás esto pasa en todas sus casas, particularmente con mis hijos, ya nadie ve la televisión abierta, nadie ve ese tipo de programación. Todo mundo ve streaming, ya ni siquiera ven cable a veces. Y entonces eso no hace más que confirmar que son sus servicios sustitutos. Y eso ha provocado que en muchas ocasiones el nivel de crecimiento en la suscripción de la televisión por cable o de la televisión vía satélite esté comenzando a tener una tendencia descendiente, a diferencia del streaming que está comenzando a tener una tendencia ascendente. Entonces, ahí estamos viendo una evolución que probablemente incurra en una nueva regulación equiparando estos servicios con los otros regulados. Y de ser el caso, entonces sí, la libertad contractual que haya respecto de los contratos, etcétera, entre concesionarios y esos servicios de streaming que tendrán que habilitarlos con algún título habilitante, serán materia de este tipo de libros y podremos analizarlo de otra manera, porque ahorita el único contrato que se realiza con ellos pues, es el contrato de programación entre un proveedor de servicios de acceso a Internet, donde lo más importante que subyace ahí son los derechos de autor. De hecho, Ricardo, en el libro hay una parte que expresamos sobre el particular y que es un párrafo que dice, expresamos nuestra opinión, pues como lo comenta, dice, nuestra opinión, el streaming ha dejado de ser un servicio de valor agregado complementario del servicio de televisión y audio restringido y ha pasado a ser materialmente un STAR, en abierta competencia con el STAR que ofrece el operador de cable satelital que le sirve de backbone al operador del streaming. Tanto es así que de manera creciente buena parte de usuarios finales ha dejado de contratar el servicio de televisión y audio restringido por cable satelital y ya solo contratan el servicio de acceso a Internet con la única finalidad de recibir el streaming y tener acceso a Internet. Bueno, ya que tocaron el tema, me permite hacerles una pregunta sobre esa cuestión. Si son sustitutos, mi pregunta es, ¿cómo debería ser la regulación a esos servicios de streaming? Es decir, si la regulación debe ser la misma que los servicios de televisión restringidos, debe ser una regulación distinta, o que la regulación de los servicios de televisión restringida tenga que cambiar a efectos de hacerse un poquito más ligera y ser consistente con los demás streaming, o que los servicios de streaming tengan la misma regulación actual a los servicios de televisión y restringidos. ¿Cuál podría ser un enfoque regulatorio para poder atacar ambos servicios de una forma regulatoria? Mira, en realidad tienes que particularizar respecto a las características del servicio, porque en este caso este servicio, o quienes prestan este servicio, no son propietarios de la infraestructura a través del cual lo prestan, ¿no? Y entonces eso de entrada excluye mucha regulación respecto de la infraestructura. Tampoco es propietaria de los medios de transmisión. Hay que recordar que las redes públicas de telecomunicaciones están compuestas de 3 elementos, que es infraestructura, medios de transmisión y servicios, ¿no? Entonces, en realidad, el streaming simplemente se enfoca a prestar un servicio utilizando los medios de transmisión de otro concesionario y la infraestructura de ese u otro concesionario. Por eso es que la regulación para ellos sí debe de ser diferente, porque es su naturaleza operativa y su funcionalidad económica es distinta. Pero sí, desde un punto de vista de competencia, debe de ser de alguna manera equiparable en cuanto al servicio STAR, ¿no? Que es como nosotros lo estamos conceptualizando, desde un punto de vista de servicio sustituto. Creo que justo ese es el tema, ¿no, Ricardo? Distinguir entre la parte regulatoria de la parte de competencia económica. Sí. Desde el punto de vista regulatorio, incluso me atrevería a decir que una flexibilización a la regulación de la TV restringida para colocarlo en una posición más equitativa con los STAR,
que además debemos distinguir estar ahí de diferentes tipos. Y desde el punto de vista de competencia económica, lo que hemos observado es que en los últimos días hacer un análisis de mercado sin considerarlos como competidores, pues resulta, en mi opinión, fuera de toda realidad. Pero bueno, ahí está el reto, ¿no? De encontrar ese balance. De hecho, si te fijas, han habido, incluso dentro de los propios proveedores de de streaming, ha habido también un movimiento muy vertiginoso. Les voy a platicar. Ustedes recordarán que Netflix fue el primero que salió con bombo y platillo, tuvo un crecimiento exponencial. Y era el caso porque era el único vehículo a través de distribución de contenidos de distintos productores. Entonces, películas de Disney pasaban por Netflix, películas de Universal Studios pasaban por Netflix, y así de los demás productores, ¿no? Entonces, cuando estos productores se dan cuenta que Netflix es un intermediario caro y ellos tienen la posibilidad tecnológica de abrir su propio Netflix propio, es cuando se separan de Netflix, abren Disney Plus, y le quitan esos contratos a Netflix, lo que entonces obliga a que Netflix produzca sus propias series y películas. Esto ha causado que Netflix esté en serios problemas, tenga menos suscriptores cada vez, porque mucha gente acudía a Netflix para ver Disney, o acudía a Netflix para ver ESPN, o para ver otras que pasaban por Netflix. Y como estas ya tienen sus propias, pues entonces se ha dado una competencia dentro del servicio de streaming brutal, que incluso está provocando un efecto indeseado, que es la confusión por parte de los usuarios. Porque resulta que ahora, en vez de tener una sola ventana a través de donde yo pueda ver toda la programación que quisiera, como fue el caso de la oferta de televisión por cable o de satélite, ahora resulta que me necesito suscribir a 10 servicios de streaming distintos, pagando el costo de cada uno de ellos, ¿no? Y luego ya ni me acuerdo en dónde estaba la serie, ¿no? Ya no me acuerdo si la estaba viendo en Prime Video o si la estaba viendo en Disney Plus, ¿no? Entonces, está ocurriendo ahorita ya hay que estar atentos a cómo se desenvuelve, porque sí está evolucionando el mercado de una manera un poco caótica, en donde vamos a ver que algunas empresas pues quizás no prosperen, y bueno, otras como Amazon, pues acaba de comprar, creo precisamente Universal Studios. Creo que Amazon los compró de plano, ¿no? Y ahí tienes a Paramount y a otras más. Entonces, sí, ese mercado es un nuevo mercado que está comenzando a desarrollarse y que necesariamente va a tener que ser regulado en un momento dado. Y que ya tenemos un precedente de la FCC, donde sí equiparan a los OTTs y Star dentro del mismo mercado, bajo un supuesto de que la población en la región que era objeto de análisis tenían prácticamente al 98% acceso a la infraestructura, acceso a internet, y entonces resuelve la FCC que sí están en igualdad de circunstancias y por tanto son competencia. Muchas gracias. No sé si alguien más del público quiera participar de algún comentario. En caso contrario, tal vez algunas palabras finales, Ricardo, Ramón, Fernanda, Sonia. Pues mira, adelante. en mi caso, yo quisiera hacerle un exhorto a todos quienes están aquí presentes, porque todos ustedes son expertos en esta materia. Como les comentaba en un principio, realmente todos los que estamos aquí asistiendo somos coautores de esta pequeña obra, porque juntos hemos venido desarrollando estos conceptos. Entonces, lo que yo quisiera es exhortarlos a que escriban, a que realmente introduzcan nueva bibliografía en nuestra materia, que mucho hace falta. Les digo, en México no hay ningún libro que hable sobre este tipo de contratos. Hay muchos otros de Claraluz, en fin, que hablan de Internet, que hablan de otros temas, pero son pocos en su conjunto, ¿no? Incluso, Federico, yo te exhortaría a que en un momento dado, bajo tu conducción y de la Comisión de Telecomunicaciones, hiciéramos una obra colectiva. Incluso cada quien escribiendo un ensayo sobre distintos temas,
pero que aportemos hacia la bibliografía que tanto hace falta en esta materia en nuestro país. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Yo creo que entre más escribamos, más podemos adentrarnos a temas y compartir conocimientos y mejorar la forma de interpretar y de conducirnos en el sector. Entonces, bienvenida a cualquier idea que alguien tenga, pero lo revisamos para ver, darles oportunidad de que podamos escribir y tener alguna obra y poder tener mayor discusión sobre estos temas. Entonces, quien quiera aquí participar, bienvenido, y a reserva de que podamos revisarlo y poder ver algún proyecto en específico. No sé si Ramón, Fernanda, Sonia quieran dar unas últimas palabras. Pues yo nada más dar las gracias de nueva cuenta y reiterar que fue un primer ejercicio con una selección de unos primeros contratos, pero pues como ya decía Ramón y Ricardo, empezaremos a trabajar desde ya en actualizar cosas que incluso hoy en día ya lo superaron. Es un mercado muy, muy dinámico. Entonces, bueno, esperen una segunda edición y ojalá podamos seguir colaborando en conjunto con los colegas que están aquí para esa obra. Pues yo muchas gracias y agradezco la oportunidad como invitado de participar en este tan importante foro con abogados tan prestigiados y la oportunidad de Ricardo pues, de colaborar en esta obra. Los invito a que la lean, es una obra sencilla que se fluye rápidamente en su lectura y pues les agradeceríamos sus comentarios y bueno, ahí con mi querido Luis. En la próxima edición abordaremos con más profundidad, por supuesto, el interesantísimo tema de los hilos y algunos otros contratos que seguramente vendrán. Como les decimos, un sector tan dinámico, día a día se crean figuras nuevas. Sí, yo también por último agradecer nuevamente a todos los que están ahí, Ricardo, Fer, Ramón y a los que no pudieron estar que participaron en la elaboración del libro. Espero que todos aquí tengan la oportunidad de leerlos y que les sea de gran utilidad y pues a discutirlo cuando nos veamos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes, autores, expositores del día de hoy. Les recomiendo el libro, todavía no lo he terminado de leer, pero ya empecé a leer ciertas partes y coincido en el sentido de que es un libro ameno, que se fluye, que tiene la virtud de incorporar la experiencia que ustedes han tenido en el sector y resolver ciertos temas que a lo mejor ahorita se ven ya superados, pero a lo mejor en su momento no eran tan claros, y ponerlo por escrito y en un libro. Creo que eso ayuda mucho a sentar bases de muchos aspectos que sobre todo aquellas personas que estén interesadas en adentrarse más en estos temas, los estudiantes, los abogados jóvenes, incluso dentro del propio instituto, creo que debería ser un contrato de cabecera de todos los que nos dedicamos en estas áreas. Yo los felicito por la iniciativa. Qué bueno que aprovecharon muy bien el tiempo de la pandemia, como comentaban, y surtió efectos muy positivos este proyecto que tuvieron, y ahorita estamos teniendo esta presentación. Ojalá que puedan seguir otras ediciones más, y enhorabuena con la venta, y gracias por compartir sus conocimientos y fortalecer todavía más la literatura escasa, pero un libro más dentro de la materia de telecomunicaciones en México siempre es bienvenido, y los felicito, y gracias a todos por participar. Esperemos poder hacer por ahí, perdón que te interrumpa, por ahí me preguntó alguien ahorita que cuál era la editorial. La editorial es Tirant-Loblanche. Es correcto. Ahí también en el chat tienen, como comentaban antes, Sonia puso el link donde pueden acceder al libro. Yo lo compré también por la página internet de Tirant, entonces no debe existir ningún problema. Y espero podernos ver próximamente en vivo. Estamos viendo
la mejor forma y los temas para organizar algo, pero igualmente esta es una comisión que queremos que sea abierta, y cualquier idea, cualquier sugerencia es bienvenida. Igualmente, críticas o otras oportunidades siempre son bienvenidas. Ahí tenemos un chat de la comisión que quiera unirse también. Si quieren me pueden mandar un correo y lo podemos unir. Y bueno, pues, sin más, damos por terminada esta sesión, agradeciendo nuevamente a nuestros expositores y a todos los que participaron en esta sesión. Rosalba, igualmente, gracias por toda la organización. Y estaremos en contacto para futuras ocasiones y ojalá que próximamente nos podamos ver presencial. Un abrazo y saludos a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.